pregrado, ¿por qué decidiste seguir estudiando con una maestría, un doctorado y no trabajar como muchos estudiantes hacen? Bueno, realmente la realidad latinoamericana no es tan así, porque yo me gradué en 2005 y solamente hasta 2011 pude continuar estudiando, es decir, pensando como en hacer maestría. El resto fueron cursos, idiomas, cosas así, pero dependiendo de la realidad de cada uno y digamos el estatus social, uno puede sí continuar o no. En nuestro caso, el perfil de Colombia es de trabajo, entonces el mercado laboral no te va a exigir tener maestría o doctorado y sí gran experiencia, pero de todas formas si uno quiere avanzar como investigador, lo mejor será formarse en él. Entonces eso lo posibilita una maestría y un doctorado. En el caso de Brasil, al tener un mercado tan grande de nutricionistas, claro que también hay un campo de investigación muy amplio. Entonces, por ejemplo, en la ciudad de Sao Paulo, que es donde estamos ahorita, hay 17 facultades de nutrición. Eso marca una diferencia que comparado con Bogotá, donde yo estoy, solamente hay 2. Entonces, en ese sentido, pues claro que somos más, el mercado laboral ya es mucho más exigente. Si yo aquí me quiero desempeñar como nutricionista, mínimo tendría que tener una maestría, si no, no me van a recibir, porque aquí el mercado está adaptado a tener o sea, no es solamente experiencia, claro que la experiencia cuenta, pero yo tengo que tener algo más. Generalmente las colegas muchas veces se insertan en continuar, aquí las brasileñas, en continuar con la maestría, porque si ellas se van al mercado de trabajo solamente con el pregrado, no les van a pagar absolutamente nada. Entonces, por estrategia, no porque realmente ellas quieran, digámoslo así, no digo que todas, pero una gran mayoría va a hacer maestría por mejorar su estatus, no necesariamente porque ellas tengan inclinaciones con investigación o quieran ser profesores, porque quien hace maestría y hace doctorado es porque alguna vez pensó y concibió que su futuro iba a estar relacionado con docencia, entonces porque es investigación, extensión, etc. Entonces, dependiendo del mercado, no sé cómo sea Perú, pero yo imagino que sea muy similar a Colombia. Ahora, algo que sí es claro es que un profesional no quiere decir que es aquel que tiene un diploma. El profesional se construye todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo me gradué en 2005, pero si yo no me sigo actualizando, el discurso que voy a dar va a ser retrógrado. Uno siempre tiene que estarse actualizando. Entonces, si tiene la opción de continuar estudiando, pues va a ser mucho mejor. Pero cada uno tiene una historia de vida diferente. Entonces, pues, si realmente uno quiere algo, tiene que trabajar para conseguirlo. Has tenido experiencia en educación nutricional, trabajaste también en deportes y en clínica. ¿Por qué salud pública? Porque salud pública, bueno, entonces yo comencé trabajando en realidad en un manicomio. Entonces era proceso de alimentación. Luego me fui para la parte amazónica de Colombia, ahí trabajé salud pública, pero salud pública enfocada para la población indígena. Y ahí empecé a conocer cómo era la dinámica de salud pública. Sin embargo, en esa necesidad de buscar algo más, me devolví para la capital, para Bogotá, y dadas las exigencias del mercado, entonces intenté vincularme nuevamente a salud pública, pero yo siempre había querido ubicarme en deporte. Entonces luego trabajé en deporte y conocí cómo era que funcionaba el deporte. Entonces, al hacer el contraste y poder tener la oportunidad de contrastar, me quedo con salud pública. Me quedo con salud pública porque me identifico más, porque considero que el trabajo con deporte es muy rico, sí, pero entonces es demasiado elitista. Y como yo quiero hacer un proceso, digamos, con la población que yo estoy trabajando, y yo no soy la que tengo los recursos, sino es el gobierno que los da, entonces consideré mucho más importante para mí lo que responde como a las expectativas que yo tengo, trabajar en salud pública. Eso no quiere decir que yo no me interese por deporte. De hecho, yo sé que voy a terminar en deporte, pero con una visión de salud pública. No la nutricionista deportiva, la nutricionista que trabaja en el área deportiva, con la preocupación solamente, digamos, de prescripción de ayudas ergogénicas, ese tipo de cosas, sino más bien pensando en realidad en la alimentación del deportista, que muchas veces uno se enfoca más en cómo hago para encontrar esa diferencia que me dé la medalla
y tal vez yo no me preocupo por el bienestar también de los que rodean a ese deportista y también lo que es alimentación. En realidad, pues yo tenía la oportunidad de pasar por todas las áreas de nutrición, porque otra historia sería, digamos, yo hago maestría, hago doctorado, hago postdoctorado y voy a tener mi primera experiencia. No, yo ya tuve experiencia en varias ramas. Entonces, no solamente que uno se vea, digamos, en un contexto, digamos, yo quiero ser nutricionista clínico, sino que uno sepa cómo es esa dinámica de ser un nutricionista clínico. Entonces, me gusta el hospital, me gusta trabajar en equipo multidisciplinario. Claro que lo del equipo se aplica para el resto, pero en el día a día, entonces yo voy identificando lo que me gusta o no. Por eso pienso que yo me identifico mucho con esos problemas colectivos. Entonces, lo rico, digamos, de salud pública es que uno interactúa todo el tiempo con otras disciplinas. Entonces, no solamente la preocupación de la población es alimentación. La población está preocupada por vacunación, por la cuestión de sexualidad, por el medio ambiente. Y entonces uno ahí empieza a entender cómo es que funciona el abordaje institucional de salud, porque nosotros pertenecemos a una profesión que tiene toda cosas. ¿Qué te inspiró en la maestría para comparar la educación nutricional en atención primaria de salud de dos países, Colombia y Brasil? ¿Por qué? Bueno, la parte de educación alimentaria y nutricional es una cosa que siempre está, pero nunca es identificada. Es decir, nosotros como profesionales de la salud, al tener ese contacto con el otro, hacemos un intercambio con el otro, ¿cierto? Entonces, a diferencia, digamos, de la antropología y la sociología, nosotros no solamente nos quedamos observando, ¿cierto?, que eso ya es mucho, entender al otro ya es mucho, sino que las personas están esperando algo a cambio, ¿cierto?, una asesoría, una orientación, etc. Entonces, nosotros generalmente no somos conscientes de eso, porque no sé, debe ser un contexto, no sé si sea latinoamericano, como sea, pero en general, en la estructura curricular de los programas, ese énfasis que se da a la educación en salud es muy pequeño. Entonces, aquí en salud pública, la profesora Ana María Cervato tiene una línea que está ligada con educomunicación, con educación en salud, con comunicación, que es una parte muy importante. Entonces, al estar con el otro, generalmente uno tiene que prestar atención de lo que sucede, escuchar, etcétera. Y eso, digamos que nosotros como profesionales, no solamente los nutricionistas, no reconocemos eso como algo importante. Tal vez lo importante es hacer una prescripción, dar un diagnóstico, pero en el momento de abordar al otro, de hacer, digamos, ese espacio de intercambio, eso no se da, o si se da de cualquier forma, y la idea es que no, la idea es que uno tiene que tener una serie de pausas y rigor, digamos, al momento de estar con el otro. Entonces, yo soy colombiana, yo planeé por bastante tiempo, inclusive desde que estuve en Amazonas, quiere decir 2006, apenas terminé de venir a estudiar, solo que no tenía muy claro qué era lo que quería estudiar. Ahí empecé a mirar diferentes páginas, etcétera, pero cuando, por ejemplo, yo envié el proyecto aquí a la profesora Ana María para estudiar, mi sueño era estudiar obesidad infantil en diferentes contextos de la nutrición. Solo que cuando uno llega aquí hay unas líneas de investigación y uno tiene que escoger con lo que más se identifica, pero con lo que ya se está llevando a cabo. Porque de todas formas, al continuar estudiando, es así que puede uno adquirir una independencia, pero uno primero tiene que aprender. Entonces, en ese sentido, como la profesora trabaja con educación nutricional, otra cosa. Resulta que cuando yo hice el pregrado, al final del pregrado, yo hice una tesis sobre adherencia al tratamiento nutricional. Entonces, a pesar de que yo no estuve estudiando como tal la formalidad de maestría o doctorado, sí me interesé por la parte de adherencia. Y en la parte de adherencia todo tiene a ver con diversos modelos, entre ellos la consejería. Y esa consejería después más adelante me ayudó para asesoría en lactancia materna. Pero esa técnica de consejería tiene todo a ver con la comunicación con el otro. Entonces, ese es un tema fundamental. Nosotros aquí trabajamos en campo, entonces vamos a hacer visitas a los nutricionistas de atención primaria de salud, que Brasil es fuerte en eso,
Y en el caso de Colombia, a pesar de que no tiene una política nacional de atención primaria en salud, en Bogotá sí hay un histórico importante, más o menos una década. Entonces, los modelos educativos son distintos. Aquí el mentor de la educación, digamos, en salud, que en las políticas es explícito, no sé si ustedes después tengan la oportunidad de mirar las políticas de ustedes en salud, en atención primaria o lo que sea, cuál es el énfasis educativo. Aquí se utiliza una pedagogía dialógica crítica, que es del profesor Paulo Freire. Eso se aplicó inicialmente para alfabetizar a las personas, pero después eso pasó al contexto de salud, que es una relación más dialógica con el otro. En el caso de Colombia, ese no es el modelo, es un modelo más, digamos, conservador, en donde yo transmito información para el otro. Y no es que ellos no entiendan, digamos, que también, porque ellos sí lo entienden, claro que los modelos los conocen, de un modelo más constructivista, más participativo, etcétera, que en el discurso está, que sea participativo, que yo tenga en cuenta al otro, pero al momento de hacer, también por la dinámica de contratación laboral de los nutricionistas, estabilidad, termina siendo algo muy mecánico, que no es un proceso educativo, son actividades sueltas de pasar información para cumplir una cantidad de indicadores. Eso no quiere decir que en Brasil no suceda cosas similares, también tiene sus restricciones, pero digamos, en cuanto a modelo filosófico, la educación en salud se ve como eso, como un proceso más de construcción conjunta, pero es un proceso. Ya en Colombia, entonces no. Entonces, digamos, lo que nos inspiró a hacer esa investigación fue en campo, estar con los colegas y ver cómo eran esos abordajes. Y definitivamente la conclusión que queda, digamos, para mí, Colombia, es que es importante fortalecer nuestras competencias en este campo de la comunicación y de la educación, porque nuestra responsabilidad es súper alta. A veces uno piensa, no, pero es que el gobierno tiene que invertir, no tiene que dar, pero resulta que nosotros nutricionistas estamos representando la política pública, nosotros somos los que estamos actuando y estamos ejecutando esa política. Entonces, con el profesionalismo que nos tiene que caracterizar, hay que hacer unas actividades que tengan un estándar, digamos, de calidad, y eso pues se visualiza. Entonces, no sé si es porque sea parte de nuestra rutina que a veces uno hace las cosas por hacerlas, pero también hay ejemplos de gente que hace unos abordajes muy buenos. Entonces yo creo que ese contraste entre los dos es interesante. Cada uno tiene sus fallas, obviamente, porque todo responde a un contexto, pero yo creo que ese compromiso de que el profesional se siga capacitando sí tiene que ser una cosa permanente. Entonces yo creo que educación es un campo que nos falta explorar mucho, mucho, porque generalmente el problema de nutrición es que se queda atracando, digamos así, el sector de la industria de alimentos, entonces la industria, porque la industria se invierte en marketing y tal. Y educación, nosotros cómo estamos haciendo ese abordaje, nosotros somos la inversión tal vez del gobierno al estudiar en universidades públicas. Somos esa inversión, estamos representando eso, entonces el compromiso tiene que ser bien amplio. En los últimos años se habla mucho de alimentación saludable. ¿Tú cómo lo ves desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista como una persona normal? Bueno, todos somos personas normales. Bueno, por ejemplo, cuando yo me formé, uno asume, digamos, alimentación saludable. ¿Qué es alimentación saludable? Entonces, digamos, la guía alimentaria le va a decir uno qué es alimentación saludable. Pero si uno hace una discusión un poco más profunda de lo que significa alimentación saludable, nadie sabe qué es alimentación saludable. O sea, no es una cosa tan fija, es más bien flexible, porque cada uno va a tener una interpretación de qué es alimentación y más aún que sea saludable. Entonces, dentro de las definiciones de alimentación saludable, uno podría tener en cuenta al padre de la nutrición latinoamericana, que es Pedro Escudero, ¿cierto? De Argentina, que tiene una serie, digamos, de principios de lo que significa una alimentación adecuada. Entonces, que sea completa, suficiente, adecuada, equilibrada,
y al último pusieron inocua, pero entonces en eso muchos no concuerdan, porque como les decía, en salud pública, digamos, hay una interacción constante con todos los profesionales. Entonces, del otro lado se dice, ¿cómo es posible que usted me vaya a decir lo que yo tengo que comer? O sea, usted me va a imponer que eso es lo saludable. O sea, ¿quién dijo que yo quería tener una vida saludable? Al final yo soy quien decido, ¿no? Y además porque en casa siempre hemos consumido de cierta forma, usted me va a decir que eso es lo que tengo que comer. Entonces uno dice como, no era así. A mí me enseñaron eso en la universidad. Entonces, claro que si digamos hay unos indicadores de cuál selección sería la mejor. Yo no voy a obligar a nadie, pero le voy a dar una información, ¿cierto? Vamos a analizar eso y vamos a tomar la mejor decisión. Entonces, digamos, si pienso como una persona normal, probablemente mi alimentación saludable sería aquella que mi familia consumió, o sea, lo que me enseñaron a consumir. Porque probablemente como una persona así, común y corriente, claro que soy común y corriente, uno se deja llevar mucho por la publicidad y eso, por lo que representa una marca, y uno termina comprando una marca, pero a veces uno no entra a analizar, digamos, la manipulación que hay de por medio. Entonces, claro que uno, para decir alimentación saludable, tiene en cuenta las leyes de la alimentación del profesor Escudero y algunas modificaciones de acuerdo al país, claro, soberanía alimentaria, uso cierto de productos autóctonos, pero entonces uno se queda preguntando qué modelos es que uno está siguiendo. Porque si bien es cierto, también, digamos, la parte del periodismo ha venido discutiendo que la nutrición se convirtió en nutricionismo, ¿no? Entonces uno va a respaldar a la grande industria para que los discursos de ellos sean más fuertes. Entonces, digamos, la industria láctea le ha trabajado mucho al consumo de yogur. Entonces uno dice, bueno, pero ¿será que el yogur es tan bueno así? Pues ¿cierto? ¿Quién hace las investigaciones? Muchas veces entonces es financiado por la misma industria. Entonces el conflicto de interés. Pero digamos, uno a veces es muy desprevenido con eso, no es tan crítico y uno siempre tiene que preguntarse, bueno, eso lo descubrieron, pero ¿quién está estudiando eso? ¿A quién favorece eso? Entonces, por ejemplo aquí, Brasil, la producción de agrocombustibles es altísima y es, creo, si no el primero, el segundo mayor productor de soya, y ellos producen una soya transgénica, gran parte de esa soya. Entonces, cuando uno va al mercado y ve toda esa inmensidad de productos de soya, uno se pregunta, ¿será que es una identificación cultural con la soya? ¿O qué es lo que hay ahí? ¿Será que la soya es tan buena así? O sea, depende, o sea, generalmente uno tiene que preguntarse el interés económico que hay detrás de eso y si uno apoya o no ese discurso. Porque dentro de lo que les mencionaba del nutricionismo, mencionaban que en los Estados Unidos, digamos, las fuerzas económicas son muy poderosas y hasta sería discutible la posición que en la época tenían de la pirámide alimentaria, ¿cierto? Entonces, ¿en dónde está ubicada la carne? ¿Dónde están ubicados los cereales? Entonces, eso no es, se sospecha, no necesariamente obedece a una investigación rigurosa, sino a veces uno podría sospechar que puede ser también una situación de interés. Entonces, digamos, en Perú, ¿cómo será? No sé cómo sea la parte de guía alimentaria ni cómo se manejan los mensajes de la alimentación, pero entonces uno sí tiene que jugar con eso. Además, porque nosotros, digamos, generalmente somos unos imitadores de lo que construye Estados Unidos. No sé hasta qué punto uno puede ser tan independiente, pero uno actúa por imitación porque generalmente ellos son los que tienen el recurso para investigar. Entonces uno termina asumiendo los estudios de ellos como verdades, ¿cierto? Y no busca lo propio. Entonces yo creo que hay que ser realmente muy crítico. Y la alimentación adecuada, pues eso es un nombre o un adjetivo adecuado que se le da, pero eso va en cada uno, porque por más de que yo tenga un guía o tenga, digamos, unas investigaciones, eso tiene un límite. Y la alimentación no solamente es un grupo de alimentos y ya, eso tiene una serie de significados, de símbolos que interactúan con las personas. Entonces uno no simplemente come comida, come significados, come recuerdos, come placeres, cosas así. Entonces no es como tan, en alimentación las cosas no son tan fijas, todo el tiempo son flexibles, todo depende, hay un contexto.